Enviamos la palabra de Dios a la ciudad de Culiacán, Sinaloa, México. En el hospital donde se encuentra José Martín Escalante Sandoval, te pedimos, Padre, que manifiestes los dones de sanidades y el don de discernimiento, bendito Señor, el don de milagros, Padre eterno, para que José Martín sea sano y usted lo restaure completamente de todo lo que está pasando en ese hospital, en el nombre de Jesús. Los dones de sanidades para que lo sanes, los dones de milagros para que usted lo restaure, cada cosa que le han quitado de su cuerpo. Por lo tanto, mi Dios, ponemos a José Martín en tus manos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Abra su Biblia en 1 de Corintios capítulo 12, verso 10 al verso 11, dice así la palabra de Dios: a otro el hacer milagros, a otros profecía,
a otros discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas los hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. En este día vamos a ver como título de esta enseñanza el don de discernimiento de espíritu. El don de discernimiento de espíritu nos sirve para desenmascarar al diablo y a sus ministros que se disfrazan como ovejas. Es por eso que nosotros tenemos que anhelar los dones espirituales para salir adelante y llevar los regalos de Dios a diferentes partes del mundo. El don de discernimiento de espíritu es uno de los 3 dones de revelación o conocimiento, llamados así porque cada uno de ellos nos revelan algo y nos dan conocimiento de algo según el trabajo que desempeña cada uno de ellos. Nos dan revelación y conocimiento concerniente a lo que necesitamos saber en esta tierra, ya sea del presente, del pasado y del futuro o del mundo de los espíritus. Esto es muy importante, los dones de revelación, porque cada uno de ellos nos dan conocimiento, cada uno de ellos nos dan revelación, pero cada quien tiene su trabajo que tiene que hacer. Esa es la diferencia, el trabajo que cada uno de ellos desempeña. ¿Y para qué es el don de discernimiento de espíritu? Para que no seamos engañados por Satanás y sus obreros que trabajan arduamente para él, y no caigamos en sus trampas para predicar doctrinas de demonios. Por eso debemos de nosotros anhelar los dones del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Señor. Para nosotros darle la honra y la gloria a Dios y no predicar doctrinas de demonios, ya que todos los dones del Espíritu Santo son para ayudarnos a nosotros a salir adelante en nuestro caminar terrenal, para que estemos agradecidos con Dios, sirviéndole de todo corazón, porque Él pelea las batallas por nosotros y Él nos lleva siempre de poder en poder, de éxito en éxito, de gloria en gloria y de victoria en victoria, por su manifestación en vivo, por medio de los dones del Espíritu Santo. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Gloria al Señor. El don de discernimiento de espíritus es en el mundo de los espíritus, donde podemos ver ángeles, ya sean de Dios o ángeles del diablo, ángeles caídos del diablo. Podemos ver en el mundo de los espíritus diferentes clases de rangos de los espíritus malignos que han tomado posesión de los miembros del cuerpo humano para obstaculizar sus funciones y atormentarlos hasta vencerlos y hacerlos trabajar para ellos en el mundo demoníaco. Estamos en guerra espiritual con seres espirituales llamados demonios, que tienen personalidad e inteligencia, son muy inteligentes. Y se te presentan a ti como ángel de luz. Aleluya. Y usted dice, ay, lo que Dios me mandó. Cuídate vos. Y usted tiene que probar los espíritus. Usted tiene que saber distinguir los espíritus. Por eso necesitamos
el don de discernimiento de espíritu. Para poder saber quién es quién y con qué espíritu viene usted. Si es solamente para un pasatiempo o es porque quiere vivir realmente con usted. Nosotros tenemos que saber que los demonios tienen personalidad, son seres inteligentes, malos y maliciosos, enemigos de Dios y enemigos del hombre. Amén. Estos demonios tienen la ventaja que ellos no se dividen, con la ventaja que ellos ya estuvieron en el cielo y conocen muy bien la palabra y ellos saben cómo Dios trabaja. Es por eso que lo imitan y usan aún la palabra de Dios para hacer caer a todo aquel que no tenga discernimiento. Gloria a Dios. Es por eso, amados hermanos, que aún Satanás se atrevió a tentar al Señor Jesucristo. Y le habló la palabra, hermano, le citó el Salmo 91 en San Lucas capítulo 4, verso 9 al 11, dice, y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo. Lo subió hasta lo más alto y le dijo, aviéntate, porque escrito está. ¿Qué dijo Satanás? Porque escrito está. Él estaba imitando lo que le había contestado el Señor Jesucristo. El Señor le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya. Y Satanás le dice al Señor Jesús, escrito está. ¿Ven que cómo Satanás es astuto para engañar? Él dice una verdad, pero la acomoda para hacer sus propósitos. Para hacer sus propósitos. Porque sí estaba escrito, ¿dónde? En el Salmo 91, verso 11 y 12, ahí está escrito. Y dice, a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Vemos que Satanás es tan astuto para engañar. Es por eso que nosotros necesitamos el don de discernimiento de espíritu. Si tentó al Señor Jesús, cuanto más a nosotros. El Señor Jesús nos dejó escrito y Él nos dice, si esto hacen del palo verde, ¿qué no harán del palo seco? Que está hablando de nosotros, gloria al Señor. Si el Satanás no tenía nada en él y aún lo tentó. Vemos que los demonios confunden a los cristianos hablándoles la palabra de Dios para poder lograr sus propósitos. Y en muchas ocasiones traen enfermedades que son causadas por los espíritus malignos, como en el caso de la mujer encorvada, en el caso del mudo, en el caso del ciego, en el caso del sordo, eran causados por espíritus malignos, hermanos. Traen enfermedades para torturar a aquellos que pertenecen a Dios y decirle, mírate cómo estás. Si Dios te quisiera, ya te hubiera sanado, pero no te ama. Quítate la vida. Tírate de un puente, atraviésate en el tren, córtate las venas, ¿para qué quieres vivir? O enciérrate en tu habitación y ábrale al gas para que quedes dormidita a gusto y puedas dormir bien. Mira nomás, astuto y engañoso para matarte. Gloria al Señor. Porque ellos, los demonios, quieren tener atadas a las personas para que se alejen de Dios y se destruyan a sí mismo. Toda persona que se aleja de Dios se destruyen a sí mismo. Amén. A sí mismo.
Satanás sabe lo que hace. Pues él estuvo allá en el cielo con Dios, pero le quiso quitar el reinado a Dios, y Dios lo aventó. Del cielo lo sacó, junto con todos los demonios, ángeles caídos. Dios los derribó, ¿ve? Y desgraciadamente cayeron aquí en este planeta Tierra. Entonces, amados hermanos, el campo favorito de los demonios es la mente. Es la mente. Allí te trabaja Satanás, en la mente. Y empiezas tú a asegurar tantas cosas, y tú mismo adulteras, fornicas y todo acá arriba. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tú, de tanto pensar y pensar, hasta que tú mismo concibas, dice Santiago, y caigas en el pecado. Eso es lo que quiere Satanás. Tenerte atado, tenerte atada. Que no puedes hacer nada por tu familia. Para él ser y seguir siendo, como dice la Biblia, el rey de este mundo. Allí en la mente los demonios siembran dudas, confusiones, para poner sus pensamientos, para dirigirte. Ellos saben cómo trabajar. Ellos saben. Nosotros fuimos creados con un potencial grandísimo. Los demonios cuando entran en la mente, ellos pueden hacerte a ti un hombre fuerte, que nadie te detiene. ¿Por qué? Porque el potencial lo traemos nosotros. Amén. Él no tiene potencial. Es el potencial que nosotros le damos a él. Aleluya. Sí, Satanás no puede hacer nada contigo mientras usted no le abre la puerta. Por eso Dios nos aconseja y nos dice: ni deis lugar al diablo. Amén. No des lugar al diablo, ni te creas la mujer maravilla, porque no lo eres. Amén. No te engañes a ti mismo. Entonces él en nuestra mente pone sus pensamientos para poner depresiones, para alterar el buen desarrollo mental. En la actualidad ellos son los responsables de los desórdenes mentales, de tantos actos de crueldad y de suicidios, y de tantas personas que están en los hospitales y en los asilos. Están llenos de ruinas mentales, olvidados por sus familiares. Y muchos son causados por espíritus malignos. Son personas que deberían ser liberados mediante los dones del Espíritu y no atados con cadenas por las autoridades. En este tiempo la juventud que no sirve a Dios, son dirigidos por los espíritus malignos. Por eso hay tantas matazones en las escuelas. Por eso ya no hay respeto, ni a gente mayor, ni a ancianitos que van apenas caminando. Gente nueva, fuerte, fornida. Paz, hermano, para quitarle $20 que trae el pobre señor. ¡Qué tremendo! Vemos que porque son dirigidos por espíritus malignos. Y como dice nuestro Dios, que el mundo entero está bajo el poder del maligno. Y todos estos casos de los espíritus malignos, la ciencia médica no tiene nada que hacer con ellos, sino este trabajo son para simples creyentes equipados con los dones del Espíritu Santo. Ese trabajo es para ustedes y para mí, para que ellos sean liberados en el nombre de Jesús y cubiertos con la sangre preciosa de Jesucristo, desde la tapa de su cabeza hasta la punta de sus pies. Gloria al Señor. Entonces, amados hermanos,
el pueblo de Dios no está haciendo la voluntad de Dios. No se ha equipado con los dones del Espíritu Santo. Hay mucha necesidad y cada uno de los dones son tan importantes. Todos desempeñan un trabajo que en realidad es Dios en vivo, haciendo los milagros, haciendo las sanidades en aquellas personas. ¿Por qué? Porque son dones, son regalos que Dios da a la gente para que viva mejor. Gloria al Señor. Y tenemos que nosotros que creer lo que dice la palabra de Dios. Necesitamos el don de discernimiento de espíritu para desenmascarar al enemigo, ya que el don de discernimiento de espíritus nos concede una penetración sobrenatural en el mundo secreto de los espíritus. Revela la clase de espíritu que actúa en una persona que manifiesta conocimiento, que manifiesta poder sobrenatural con señales, prodigios y milagros. Hace tiempo yo les dije a ustedes lo que ese hombre hace. ¿Sabes qué? Que Dios me perdone, pero eso no es de Dios. Oiga, este hombre estaba en un estadio grande que hay lado derecho, el centro y lado izquierdo. Cuando él hacía el lado derecho, soplaba, todos caían. En el medio soplaba, todos caían. Soplaban a los de la izquierda, todos caían. Y todos los evangelistas andaban haciendo eso de una manera exagerada. El pueblo de Dios ha seguido doctrinas de demonios. Amén. Dios es grande, Dios es poderoso, pero nosotros tenemos que saber qué espíritu está operando en aquella persona que según manifiesta los dones, según hace muchos milagros. Tenemos que saber de dónde proviene, porque todo eso es mental. El mismo humano también sube a aquella persona, porque le dice, ay, tiene una unción tremenda. Pues, ¿cuál unción, hombre? Aleluya. No, hermano, tenemos que saber. Yo se los dije antes de tiempo, cuando después se descubre todo, hermano. Andaba pagando para levantar una señora de sillas de ruedas. Hubo un apóstol que también hizo lo mismo, amados hermanos, de aparar la misma persona. Era buena actriz, de paga, haciendo lo mismo. Este hombre de tantas manifestaciones gloriosas, según la cristiandad decía. ¿Sabes qué? Su abuelita se murió del corazón. Si estaba tan ungido, ¿por qué no oró por su abuela y se hubiera haber sanado? Si la gente se caía de las gradas del estadio, todos caían. Ahora, ¿cuánto más a una sola persona? Máxime que era su abuela. ¿Por qué no pudo sanarla? Porque el mismo pueblo le gusta engañarse a sí mismo. Amén. Le gusta engañarse a sí mismo. Y eso, amados hermanos, no debemos nosotros de permitirlo. Es por eso vemos la necesidad tan grande de nosotros anhelar el don de discernimiento de espíritus. Amén. Para que nadie nos quiera dar a tole con el dedo. No, Señor, para que nadie se burle. Si tú dices que Dios te habla, ten cuidado. Ten cuidado, porque hay tanta gente mentirosa. Y si esa gente mentirosa te engaña, comprueba que lo que tú dices son mentiras. Aleluya.
Así que, amados hermanos, nosotros tenemos que tener mucho cuidado y de anhelar nosotros el don de discernimiento de espíritu para que ya no haya tanto destrampado en la vida. Tanta gente destrampada que está. Hacen y deshacen. No hay ley para ellos. Ellos quieren hacer lo que se les da la gana. Y nosotros tenemos que ser los primeros en querer cambiar para poder cambiar a otros. Aleluya. Sí, usted te tiene que esforzarse por cambiar para poder que usted cambie a otros. No vaya a pasar como dice el profeta Ezequiel. Sí, vienen, vienen y se reúnen como pueblo mío. Pero dice, te escuchan, sí te escuchan, pero en realidad no son hacedores de lo que escuchan, sino allí mismo en el mismo lugar están hablando de cosas sensuales. ¿Se da cuenta? Y decimos nosotros que amamos a Dios, que tenemos mucho amor a Dios. En Ezequiel vamos a comprobarlo. Ezequiel capítulo 33, verso 31, dice, y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras, y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos del dinero. Ven, amados hermanos, de que hay tanta cosa, el dinero. Y dice un canto mundano, maldito dinero que nada vale. Y nada vale, hermano. Aleluya. Nada vale el dinero. Entonces, amados hermanos, vemos que desde aquí tenemos que usar el colador, el don de discernimiento de espíritu, para que no se forme una doctrina de demonios, porque no nomás es venir a la iglesia, sino tenemos que ser hacedores de lo que oímos. Aleluya. No ponernos en contra de aquel que está bien. No, porque, amados hermanos, tenemos que hablar lo que Dios dice, porque Dios es el único que nos puede cambiar. Amén. Dios es el único que puede hacer un milagro en tu vida. Y si no quieres escuchar la verdad, ¿sabes qué? Tú mismo te estás deseando tu propio mal. Entonces, vemos que tenemos que ser hacedores de lo que escuchamos de la verdad, para no formar una doctrina de demonios y Satanás tome el control de esa iglesia. Y necesitamos mucho el don de discernimiento de espíritu para saber qué espíritu está operando en ese predicador. Si es el espíritu humano, el espíritu del diablo que está imitando a Dios, o es el Espíritu Santo. El don de discernimiento de espíritu es especialista para distinguir espíritu. Es lo que hacen el don de discernimiento. Discierne, distingue espíritus. Y este don de discernimiento está bajo el control de Dios. Los dones no se manifiestan cuando nosotros queramos. Y muchos los quieren manifestar. Usted puede escuchar. Yo he escuchado en mi caminar cristiano a tanta gente que piensa que los dones ellos pueden hacer y deshacer. No. Los dones no se manifiestan cuando nosotros queramos, sino es cuando el Espíritu los manifieste. No se puede encenderlos y apagarlos al antojo humano. No es al antojo humano. Es cuando el Espíritu Santo los manifieste. Este don es como un colador. Este don es como un filtro
que trabaja de acuerdo al molde perfecto que es la palabra de Dios, que nos enseña el bien y el mal para que no entremos en fracasos y no caigamos en las trampas del diablo, para que sepamos reconocer los espíritus, porque la falta de discernimiento nos lleva a no saber distinguir entre una persona sincera y una persona hipócrita. Si usted no tiene discernimiento, usted no puede saber. A lo mejor usted está platicando con la persona más hipócrita que pueda existir en el planeta Tierra. Pero como no tiene discernimiento, todo lo que el diablo le mande, ¿sabes qué? Usted lo va a agarrar. Así de que, amados hermanos, tenemos que nosotros que ver todo esto, amados hermanos, que si no tenemos discernimiento no vamos a poder distinguir entre una persona sincera y una persona hipócrita. Hay mucha hipocresía. Amén. Hay mucha hipocresía. Aún en esos que se pegan golpes de pecho, que aman tanto a Dios. ¿Y sabes qué? Cuando ellos saben que están mal ante Dios, pero no quieren reconocer sus errores, porque ya están bajo el poder del maligno. Y Satanás no los deja que reconozca sus errores. Y así está corriendo el pueblo de Dios. A los hipócritas exaltan y a los verdaderos aplastan. Son ciegos, guías de ciegos. San Pedro nos dice en 2 de Pedro 2:1, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que lo resucitó, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Tenemos que nosotros, amados hermanos, anhelar este don para poder discernir quién es quién, para saber dónde está ubicado esta persona que se la recarga como si ya estuviera en el cielo. No, Señor, mientras estemos pisando en esta tierra, ¿sabes qué? Todavía estamos en la tierra. Amén. Así de que, amados hermanos, tenemos que nosotros ser sinceros con nosotros mismos y luchar, hermanos, para poder alcanzar esta salvación tan grande que Cristo Jesús nos ha dado, amados hermanos. Ahora, ¿qué más nos dice San Pablo? San Pablo nos dice aquí, Pedro nos dice que hay falsos profetas y hay falsos maestros, que no les va a importar nada de Dios y ellos van a introducir a la casa de Dios herejías. Pues ahora San Pablo dice, no solamente hay falsos profetas y falsos maestros, dice San Pablo en Gálatas 2:4, y esto a pesar de los falsos hermanos. Hay falsos hermanos. Aleluya. Sí, no porque hable bonito quiere decir que son de Dios, no. No, usted no se vaya porque alguien habla bonito. Váyase, ¿quién es el que está dentro del que está hablando? Amén. Que si es Dios el que está hablando, pídale a Dios discernimiento para que usted no fracase, para que usted no diga, otra vez fallé, otra vez. Mira, yo creía que esta hermana estaba en un altar y no era así. ¡Wow! No, por eso, amados hermanos, nosotros tenemos que anhelar los mejores dones. Amén. Y esto a pesar, dice San Pablo, de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús,
para reducirnos a esclavitud. Y aquí lo veíamos antes. Llegaron distintas personas, pero con la finalidad de meter sus doctrinas erróneas. Pero el Espíritu Santo se encargaba de ellos, aún en el mensaje. El Espíritu Santo les sacaba los trapitos al sol. Y la gente piensa, no, aquí no se puede meter doctrina errónea. Como dice el viejito, el predicador, mientras yo viva, se conservará ese anuncio que puso afuera: iglesia pentecostal, una iglesia que se mueve el Espíritu Santo, iglesia pentecostal, la nueva unción, que siempre hay nueva unción, siempre hay nuevos mensajes para ti, porque tenemos revelación y conocimiento del Dios eterno. Aleluya, gloria al Señor. Y luego nuestro Señor Jesucristo también nos dice que tengamos mucho cuidado nosotros, que sepamos distinguir los espíritus, que usted nunca se tiene que poner de parte de una persona revoltosa, porque aquella persona revoltosa quiere meter al diablo a la iglesia. Y si usted le permite, usted es un participante, y tanto peca el que le metió el cuchillo a la vaca como aquel que le agarró la pata. Cómplices. ¡Qué tremendo! Así que, amados hermanos, mi Señor Jesús dijo: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de ovejas. Miren, vestido de oveja. Oh, son tan buenos por fuera, son muy buenos. Oh, te empalagan, pues, las serpientes empalagan. Y todo dice: wow, que mi pastor fuera como él. Ay, que mi pastor fuera así y no fuera tan regañón. Le llamas regaño porque te hablan la palabra de Dios. A eso es regaño para muchos, y no solamente para los creyentes, sino para los pastores. Aleluya. Que siempre dice: hermano, lo invito, pero no me lo regañe. Entonces yo dije: bueno, voy a ir a Tijuana a conseguirme esa revista llamada El Alarma, para hablarles de la gente demacrada por accidentes y todas esas cosas, porque no quieren oír palabra, porque al oír la palabra le llaman regaño, hermano. Y la palabra de Dios no te regaña, te aconseja para que salgas victorioso, para que tú siempre vayas de poder en poder, de éxito en éxito, de gloria en gloria y de victoria en victoria, hombre. Gloria al Señor. Y Cristo dijo: guardaos de los profetas que vienen a vosotros con vestido de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Vean, amados hermanos, tenemos que saber distinguir los espíritus, amados hermanos. Amén, amén. Sí, porque no todos son de Dios. En este mundo nuestra lucha es contra espíritus malignos que no dejan venir a la iglesia a la gente, que Satanás los tiene atados realmente, y solamente en esas personas hay máquinas de Las Vegas, y en las máquinas de Las Vegas es dinero, le echas dinero y dinero, nunca se llenan. No. Tremendo, amados hermanos. Usted no sea máquinas de Las Vegas, usted sea un verdadero creyente. Así de que por consejos no paramos. Ahora se da cuenta la responsabilidad tan grande que tenemos los pastores. Tenemos una responsabilidad tan grande. Necesitamos los dones de revelación para darnos cuenta a quién invitamos a predicar, para no meter al mismo diablo a la iglesia. Y allí hay iglesias
que no les importa qué creencia traiga el fulano que le llaman apóstol, le llaman profeta. No les importa que traigan diferente doctrina. ¿Sabes qué? Porque ellos también están contaminados. Están contaminados. No están pensando en el Dios eterno. Ellos, su pensamiento es dinero, dinero. Porque así tienen más invitaciones para ir a predicar a diferentes partes. Y usted sabe que les dan ofrenda. Entonces, amados hermanos, vemos de que uno no tiene que ser avaricioso. Uno tiene que ver por la viña del Señor. Amén. Porque es del Señor. Es del Señor. Y yo así los tomo a ustedes. Ustedes no son míos. No. Ustedes son del Señor. Amén, amén. Yo solamente soy el líder que les hablo para que ustedes vayan con su Señor a descansar eternamente con su Señor. Aleluya. Así que nos damos cuenta, amados hermanos, de la importancia que tenemos cada pastor, de no solamente recibir al que se le da la gana. No, tenemos que probar los espíritus. Aleluya. Porque entonces, si tú predicas la verdad, viene alguien y trae la mentira. ¿Sabes qué? Los va a dejar todos contaminados, todos confundidos, que no van a saber ni cómo se llaman. Y vea todo esto, amados hermanos, porque San Pablo también nos habla en 2 Corintios capítulo 11, verso 14 al 15. Nos dice acerca de esto, que debemos de tener mucho cuidado. Y van los pastores a quien invitamos a la iglesia. Y nos dice San Pablo, 2 Corintios capítulo 11, verso 14 al 15. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. La iglesia no nomás es decir, quiero ser pastor. No, para que tú seas pastor, debes de traer pantalones y bien puestos. Amén, amén. Y bien puestos. Es nomás las mujeres dijeron amén, los hombres dijeron parece que se tragaron un gato en reversa. Gloria al Señor. Estos son los tiempos peligrosos. Son los tiempos peligrosos. ¿Quién no necesita dinero en este tiempo? Todos necesitamos dinero. Pero no lloramos. Cuando yo te he pedido dinero, cuando yo he estado allí, ay hermano, por pronto no llegaba porque no tenía para el gas. No, hombre, puedo comprar el changarro ese. No, hermano, olvídate de eso. Hay que seguir al Señor. Hay que amar a Dios. Por eso Cristo nos dio una salvación tan grande que no tenemos por qué descuidarla. Estos son los tiempos peligrosos, porque estamos caminando en un terreno minado, porque ya no sabemos quién es quién. Porque muchos fingen que son tan buenos, pero son unos hijos del diablo. Son personas que no aman a Dios, sino son traidores de Dios, enemigos de Dios y de toda justicia. Es por eso que nosotros debemos de tener mucho cuidado. No todo que dice, así dice el Señor, usted va a decir amén. No, usted debe de probar los espíritus. Aleluya. ¿Quién es qué espíritu está hablando en aquella persona? Amén. Si es el espíritu humano, que se la recarga en sí mismo y se cree la única Coca-Cola en el desierto con estos calorones. Imagínense, muy deseables, tremendos, hermano. Que Dios, como dicen por ahí, que Dios nos agarre pero bien confesados, hermano, para entrar al cielo.
Sí, amados hermanos, tenemos que confesar nuestros pecados para ser prosperados. Amén. Dice la preciosa palabra. Amén. Así que, amados hermanos, es por eso que tenemos de tener mucho cuidado. Cada paso que demos, debemos de saber dónde pisamos. No decir, ¡ay, también aquí está Dios! No, Señor, no. A mí no me ande con payasadas. Aleluya. Porque, ¿sabes qué? He tenido tantas experiencias en 38 años. He visto tantas cosas. Lo que pasa, amados hermanos. Y vemos que tenemos que tener ese cuidado cada paso que demos. Y la solución está en anhelar tener los dones de revelación que nos ayudan a resolver los problemas. Los problemas nos ayudan a resolver. Necesitamos sabiduría. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Necesitamos que Dios en muchas ocasiones nos revele el pasado, el presente, el futuro y el mundo de los espíritus, que es el don de discernimiento de espíritus. Y para solucionar todo problema, para que nadie venga a traer problemas a tu iglesia. Por eso necesitamos los dones del Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Por qué necesitamos estos dones? Como en este caso lo necesitaríamos. El don de discernimiento de espíritu para desenmascarar a Satanás y a sus ministros que se disfrazan como ovejas. Y son más peligrosos que los lobos. Por eso la Santa Biblia dice, probad los espíritus. No está hablando de probar que tú lo vas a hacer. Muchos lo agarran por ese lado. ¿Por qué? No tienes discernimiento. Quiere decir que tienes que pedirle a Dios que te ayude a distinguir qué espíritu es el que está hablando. Porque no todo lo que diga una persona, usted va a decir amén. Muchas veces los agarran en curva, como todo el tiempo digan, amén, hermano. Yo he escuchado a personas que se creen que son espirituales, cuando el hombre que estuvo predicando, hermano, estaba más a favor del diablo que a favor de Dios. Y dice, hermano, me gustó su predicación. Santo Padre, digo yo. Ay, que me entierren con la banda. ¡Qué tremendo, hombre! Oiga, hermano, digo yo, ¿cómo? Si es uno de los más espirituales de mi iglesia. Y hablar por hablar, porque quedar bien con la gente. No, hermano. Bien dice un dicho, boca cerrada. No entra mosca. Amén, amén. No entra mosca. Ahora veamos el don de discernimiento de espíritu, desenmascarando a un siervo del diablo. Y dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos, capítulo 13, verso 6 al verso 12, dice, hablando de San Pablo era un predicador que andaba predicando el evangelio por todas partes, hermanos. Andaba predicando, y dice la palabra en el verso 6, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago falso profeta judío llamado Barjesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. ¿Qué deseaba este hombre? Oír la palabra de Dios. Pero le resistía Elimas, el mago. ¿Cuántas personas no han dicho, no creas todo lo que dice el pastor? No creas eso. No.
el pastor se equivoca. Pues, ¿sabes qué? No, yo hago todo lo posible, pero casi la mayor parte, todo es 100% bíblico. Gloria al Señor. Pero le resistía Elimas, hermano. Pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Cuando alguien te quiere sacar de la iglesia, ¿quién es el que te quiere sacar? Satanás, usando a esa persona que tú llamas tan espiritual, a esa persona que para ti, wow, dice, ay, esta hermana, pocas como usted, hermana, pocas como usted. Sí, le encanta el chisme, el odio, el rencor, la venganza. Y muchos cristianos se unen a ellos, a los hijos del diablo. Verso 9. Ya me están haciendo enojar. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, vea usted, aquí se manifestó el don de discernimiento de espíritus. Pablo dijo, oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo. Sí, todo aquel que se opone a una persona que está llevando la verdad es un hijo del diablo. Amén. Así lo dice la palabra de Dios y San Pablo. Aleluya. ¿Por qué? Porque tratan de apartar a aquellas personas y se las quieren ganar para el enemigo. Para que el enemigo haga y deshaga con ellos y ellos mismos se destruyan solos. Así es. Y dice, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti y serás ciego. Ven, se presentó el don de discernimiento de espíritu, pero también se presentó otro don. El don de milagros, que quedó ciego. Ven de que los dones siempre, nunca se separan. Nunca se separan. Donde está uno, se presentan otros. ¿Para qué? Para hacer un trabajo perfecto. Amén. Un trabajo perfecto. Aleluya. Entonces vemos, amados hermanos, que San Pablo dijo, la mano del Señor está contra ti, serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Gloria Los a Dios. dones del Espíritu Santo son para que las almas vengan a los pies de Jesucristo. Amén. Son regalos. Si estabas enfermo o enferma, Dios te sana, te comprueba que Él existe, que Él es real, que Él es poderoso y no hay otro como Él. Aleluya. Gloria al Señor. El don de discernimiento de espíritu es un sedazo o filtro para no tragarnos todas las cosas que nos dicen. Oh, hermano, ¿cuántas personas vienen a mí y piensan que yo les creo? No, ahí donde me ven, no soy lo que aparento. Muchos piensan que soy tonto. Yo los escucho. Pero dije yo, güey, ¿qué pasó? Pensaste que agarraste aquí tu barquito. No, Señor. Entonces, el don de discernimiento de espíritu es un sedazo o filtro para no tragarnos todas las cosas que nos dicen. El don de discernimiento de espíritu nos ayuda a separar el bien y el mal y nos da el conocimiento de dónde provienen las cosas que escuchamos y por más bonitas
que se oigan y más amables que sean. Este don distingue de qué espíritu provienen, si es del espíritu humano o del espíritu del diablo o es del Espíritu Santo. Aleluya. Y como nuestra guerra es contra espíritus malignos, Dios nos ha dado este don que es un especialista para distinguir espíritus, para que tengamos la seguridad de quiénes somos. Usted debe estar seguro quién es usted en Cristo Jesús. Amén. Tenemos de tener la seguridad de quiénes somos y con quién estamos platicando. Amén. Usted no debe platicar con cualquiera. Porque muchos cristianos no son cristianos. Traen una Biblia nomás de adorno. No son hacedores de la Biblia. Ellos andan viendo en dónde se beneficia, en dónde hay más. Nunca ven de que esto va a agradar a Dios. Y con esto almas van a venir a los pies de Jesucristo. Vemos que San Pablo se encontró con un mago, falso profeta, llamado Bar Jesús, en la que decía que hablaba de parte de Dios. Él decía que hablaba de parte de Dios. Por eso, amados hermanos, él le hablaba al procónsul, en la cual engañaba al procónsul, varón inteligente. ¿Qué era el procónsul? Varón inteligente. Varón inteligente. ¿Qué será si fuera ignorante? No. Si era inteligente y lo engañaba. Por eso yo le digo, usted no se crea que es muy sabio, que lo sabe todo, porque todavía, de tan vivo que es, se comen los mocos todavía. Aleluya. Todavía no ha crecido. Todavía es un bebé espiritual. Entonces, el procónsul era varón inteligente que deseaba oír la palabra de Dios y mandó llamar a Bernabé y a Saulo. Pero el falso profeta se puso enfrente de ellos para no dejarlos pasar, para que el procónsul no creyera en el Señor Jesús. Y así hay muchos. Ven que usted está sirviendo a Dios, que usted ama a Dios y muchos la quieren sacar del camino de Dios. ¿Para qué? Para que esté en manos del diablo igual que ellos y ellas. Aleluya. Por eso usted debe de tener mucho cuidado con su salvación. Amén. Amén. Pero se manifestó el don de discernimiento de espíritu y le sacó los trapitos al sol al tal mentado Bar Jesús, diciéndole que estaba lleno de todo engaño y de toda maldad y que era un hijo del diablo, enemigo de Dios, Aleluya. en la que no pararía de desviar a la gente de Dios. Y así hay muchos. No paran de desviar a aquellos que verdaderamente están caminando de acuerdo a la palabra de Dios. Todo el tiempo, mi iglesia te ofrece. Ay, el pastor es tan bueno. Sí, que permite que el diablo haga y deshaga con ellos. Permite que hablen ellos y metan doctrinas de demonios. Entonces, ¿para qué Dios puso pastores? ¿Para qué Dios puso pastores? Para que guiara la grey de Dios. Aleluya. Para que sea el pastor que va dirigiendo las ovejas. Para cuando venga el arrebatamiento de la iglesia, se vayan con Cristo. Aleluya. Gloria al Señor. Entonces, vemos, amados hermanos, San Pablo dijo que no pararía de desviar a la gente. Por lo tanto, quedará ciego y no verá la luz por algún tiempo. ¿Por qué, amados hermanos? Porque los dones del Espíritu nunca se presentan solos. Siempre donde se presenta uno, vienen otros para terminar el trabajo perfecto. Vemos aquí, amados hermanos, que por medio del discernimiento de espíritu, el procónsul vio
vio de que había poder, que había autoridad. El procónsul, viendo lo que había sucedido, que aquel hombre quedó ciego, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Con los dones del Espíritu Santo se ganarán muchas almas para Cristo. Que el Señor me les siga bendiciendo. Gloria a Dios.